Obviamente que el Señor quería que este tema yo lo predicara aquí. El domingo pasado, el pastor me informó con anterioridad, aclaro, que el domingo pasado me tocaba predicar. Entonces yo llamé y me excusé porque tenía que ir a Sudamérica, a Colombia, y no iba a poder predicar. Resultó que se canceló ese viaje. Entonces yo sí podía predicar. El pastor no había reprogramado ese espacio, pero la semana pasada, ¿qué sucedió? Había tormenta. Y adivinen a quién le tocó predicar hoy. De manera que este mensaje venía para acá, no lo despintaba nadie. Bueno, el título de hoy es, ¿cómo que dice el título de hoy? Ya lo quitamos. ¿Cómo decía? Ser hombre es el trabajo más difícil de la tierra. Ustedes lo van a entender ahora. Y es importante que nosotros comprendamos la perspectiva bíblica de la masculinidad y del rol que Dios ha dado al hombre. Este es un mensaje que no pretende ser políticamente correcto, ni tampoco hacer las concesiones que las feministas y los, no sé cómo llamarle, pretenden en contra de que el hombre asuma su rol de cabeza de la creación, la familia y la sociedad. Así que, sin ningún tipo de excusa, este es el tema de este mensaje y cualquier problema, no lo discutan conmigo. Discutan conmigo si yo me salgo de aquí. Ok. Señor, nosotros pedimos que en esta tarde tú hables a nuestros corazones y que tú nos ayudes a entender la trascendencia, la responsabilidad, el privilegio y los retos que hay con eso de ser hombre. Gracias por tú habernos creado varón y hembra. Gracias porque a cada uno tú nos diste un género, nos diste un sexo, Señor. Y gracias a mí por hacerme hombre. Ahora ayúdame a ser hombre a la altura que tú quieres junto a todos mis hermanos. Dales hombría, masculinidad, valentía, coraje para vivir en servicio a ti, en servicio a su familia, a la sociedad y la iglesia. Ayúdanos a imitar los roles, Señor, que están en la Biblia claramente definidos y vivirlos en plenitud, en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que de vez en cuando yo traigo algo para provocarle la imaginación a ustedes. Ok, eventualmente yo voy a explicar lo que hay ahí. ¿Por qué la tarea más difícil de la tierra es ser hombre? Algunos piensan, y algunas piensan, y algunos vivimos como que el hombre es un ser que existe simplemente para disfrutar la vida, que inclusive fue creado para realizar sus sueños. Si ustedes ven cómo en el mundo cristiano evangélico hay mucho afán de que realiza tus sueños, realiza tus sueños, realiza tus sueños, realiza tus sueños, conceptos que están tan lejos de la perspectiva bíblica. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 2. Nosotros vamos a irnos al libro de los orígenes. Y una buena parte de este tema vamos a tener que verla estilo el libro de los Hebreos. Piensen que ustedes están escuchando la prédica de Esteban, donde simplemente se tiró Biblia y por favor ustedes hacen la investigación y lo comparan. El hombre, y esta es la primera declaración que voy a hacer, Dios lo creó con el propósito específico de que le sirviera y le adorara. Y cuando estoy hablando del hombre, me estoy refiriendo al varón. No me estoy refiriendo a la raza humana, me estoy refiriendo al varón. Porque vemos que con frecuencia el varón asume un estilo de vida irresponsable, de semental, de Juan Tenorio, o ¿cómo que se llama el otro Juan? El de la literatura. Y lo que quiere es
sembrar amoríos y vivir, don Juan, y vivir de manera irresponsable. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Vamos a ver la creación del hombre, vamos a ver la responsabilidad del hombre, vamos a ver las complicaciones de la vida del hombre, los retos de la vida del hombre, las injusticias de la vida del hombre, y vamos a ver cómo esto se relaciona con la persona de Dios. Vamos al versículo 7, Génesis capítulo 2. Génesis es un libro complicado, particularmente el capítulo 1 y 2, inclusive cuando llega al 4 y al 5, porque nosotros podemos tropezar sobre la base de que es una narrativa secuencial. Génesis no es una narrativa secuencial. Incluso él hace resúmenes y luego los expande. En el capítulo 1 dice Dios, en el 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Qué posición de tanto privilegio! Dios colocó a la raza humana sobre la corona de como corona de la creación. Nada está hecho a su imagen y a nada Él le dio tanto dominio como Dios le dio a la raza humana. Pero esta no es la secuencia, este es el resumen. La secuencia la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 7. En el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces, después que él resume rápidamente toda la creación en 7 días, se concentra en la creación del hombre. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Y cuando estamos hablando del hombre, en este pasaje se está refiriendo ¿a qué? Al varón. Lo vamos a ver, porque todavía para este momento la mujer no ha sido creada. Además, le voy a explicar algo que ustedes van a decir, esto es lo que significa aquello. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde viene el hombre? ¿Viene de la evolución? ¿Viene de la casualidad? No, Dios lo creó. Pero es que es una historia muy increíble. Bueno, más increíble creer que el hombre se formó por casualidad, ¿verdad que sí? Y Jehová Dios plantó un huerto. Oigan bien este detalle. Dios crea al hombre y lo próximo que Dios le crea al hombre es un trabajo, es un empleo. Observen. Y vamos a explicar el sitio de trabajo del hombre. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Aquí nos estamos concentrando en una creación particular relativa a el huerto del Edén. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto. No había problema con canales de riego ni sequía. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Esto es, según la narrativa, en la época de ¿quién? De Moisés. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el hombre que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahí ya se describió el sitio de trabajo del hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de cualquier problema, antes de que Dios creara a la mujer, lo primero que Dios le dio al hombre, ¿qué fue? Trabajo.
¿Por qué? Porque es parte de la identidad del hombre. De hecho, los hombres tenemos un protocolo. ¿Ustedes han visto las hormigas? ¿Qué hacen las hormigas cuando se encuentran? Ellas tal vez en un protocolo. Yo realmente, los científicos han especulado, pero no han podido saber qué es lo que intercambian ellas. Pero cuando los hombres nos encontramos y dicen, yo soy Elías, tú eres Pedro, ¿en qué tú trabajas? Es lo próximo que preguntamos, porque eso es parte de la identidad del hombre. Nuestra vocación, nuestra responsabilidad, nuestra identidad está asociada al trabajo. Y Dios puso al hombre en el huerto, donde no habían plagas, donde no había sequía, donde no habían problemas, donde no habían hierbas malas, donde no había ninguna de esas cosas. Yo no sé qué era lo que el hombre cuidaba, no sé qué era lo que guardara, pero cualquier cosa que fuera, Dios lo puso a él como representante de Dios en la tierra para que se encargara de ese lugar. Por favor, no me pregunten, ¿y qué era lo que hacía el hombre? Yo no sé. Ni tampoco sé a qué hora entraba, ni a qué hora salía. Miren, yo no sé nada. Yo lo que veo ahí es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Y ahí es que se desprende el apellido Pérez. Sí, porque el día que lo comeres, ciertamente que perecerás. Y dijo Jehová Dios, lo próximo que Dios le dio al hombre fue límites. ¿Okay? Recuerden que Dios creó lo mejor y lo puso ¿en quién? En el hombre. Es diferente a los animales, es inferior a los ángeles, pero tiene su imagen. Además, es representante de Dios en la tierra y Dios lo puso para que se enseñoreara sobre toda la creación. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ay, papá. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Adivinen que no hay un elemento común en la genealogía ni en el trasfondo de la creación de los animales y del hombre. Cada uno fue creado por Dios a partir de ¿qué? De la tierra. ¿Te lo encuentras fantástico? Más fantástico es decir que todo, que una partícula de polvo tomó vida. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre hasta el momento ¿de quién? De Moisés. Esto nos está hablando de una capacidad intelectual que Dios puso en Adán, que era impresionante. Impresionante porque estamos hablando de una creación exuberante, donde no había la mortandad, donde no habían depredadores, donde no habían plagas, donde no había muerte. Y Adán se fajó a identificar características únicas en cada criatura para darles a cada una de ellas un nombre que fuera de acuerdo con esta característica. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Y por qué no menciona a los peces? Es fácil, ¿por qué? Porque los peces estaban en el océano y él estaba tierra adentro. Para este momento la tierra era una sola, no estaba dividida en continentes. Luego podemos discutir ese tema. Y Dios trajo los animales, trajo las aves, trajo las bestias, todo lo que se arrastra vino donde él. ¿Saben qué? Pero en este trabajo de identificación y de asignación de nombre, Adán dijo, mira, este con este, esta tiene esta característica. Sí, Señor, mira, lo que tú me dijiste que hiciera, ya le completé. Le puse el nombre a todito. Bien, excelente, Adán.
pero no hubo una correspondencia, una identificación de ningún tipo con nada de la creación. Este pasaje yo quisiera que fuera el último para terminar e irme corriendo con lo que yo voy a decir. Pero tengo que decirlo ahí porque está en la Biblia. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Atención, para el hombre meterse en mujer, Dios tuvo que anestesiarlo. No lo dice ahí. Lo puso en un sueño profundo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ¿saben una cosa? Adán, que estaba en la plenitud de sus capacidades y su intelecto, cuando vio esa india anacaónica que Dios le trajo, que dijo, ahora sí, dijo Adán, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Cuál fue el trabajo que Dios le puso a él? Inmediatamente, ¿qué hizo él con la mujer? Le puso nombre. ¿Cómo se va a llamar? Varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomado. Oye, pero qué inteligentico era Adán. Y Dios dice, o posiblemente dice Moisés, pero creo que Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, no se avergonzaban. Si nosotros volvemos a Génesis 1, 26, 27 y 28, donde Dios le dijo, tú estás por encima de toda la creación, tú tienes dominio sobre todo, tú eres mi representante, tú tienes autoridad para administrar la creación. Es interesante que esto donde se pone más en manifiesto es en el varón, no es en la mujer. No porque la mujer sea menos, sino porque son seres complementarios. Y a quien Dios le dio la primera responsabilidad de poner nombre a la creación, a esa parte de la creación, de administrar el huerto, ¿fue a quién? Al hombre. Señores, pero cuando nosotros vemos lo que el hombre ha podido hacer con la creación que Dios le ha dado, esto es impresionante. ¿Cómo es que Dios nombra administrador a Adán? Señor, y al poco tiempo, el hombre así, mira un caballo, dice, ven acá, primero puedo subir en ese caballo. ¿Y qué ha hecho el hombre? ¿Domina los caballos? ¿Qué hace el hombre con los animales? Los procesa como alimento, los amaestra. El hombre inclusive en su investigación llega a extremos tan impresionantes que logran manipular la materia y las leyes de la naturaleza a tal grado que el hombre inventa un cohete y sale de la atmósfera. El hombre inclusive, y son cosas que si uno se pone a pensar, es inconcebible el dominio que Dios le dio al varón, al hombre, a la mujer, pero mayormente en el varón es que nos damos cuenta. Y tú no sabes que el hombre ha hecho máquinas que llama submarino y ha pasado por debajo de los cascos polares en un submarino. Bárbaro. Y el hombre inventa cosas como la tecnología. Y el hombre, el varón, tú lo ves que vive en constante competencia. ¿Cómo fue que descubrieron la electricidad? ¿Cómo fue que implementaron todas estas cosas, la artesanía? Todo este tipo de cosas no es más que la manifestación del dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación. Por eso dice el salmista que le hiciste poco menor que a los ángeles y lo pusiste sobre toda la creación. Qué increíble lo que Dios ha hecho con el hombre y las características tan singulares que le dio al varón. Qué bueno ese varón, ¿verdad que sí? Vamos a ver ahora. Bueno.
Pero no todo es color de rosa. El hombre, aunque él no lo entienda y aunque no viva como tal o de acuerdo a, ha recibido una gran responsabilidad. Una responsabilidad la cual él tiene que vivir con ella 24/7. 24/7. Porque a pesar de toda esa capacidad, de todo ese intelecto, de toda esa genialidad, de cómo el hombre ha podido dominar toda criatura, todo animal, cómo tú ves que hacen investigaciones microscópicas y es impresionante. Felicitamos al hombre por los logros que ha tenido. Pero ¿sabe qué? Ahí no es donde el hombre ha experimentado su mayor limitación. La mayor limitación que el hombre ha experimentado y ha manifestado es en la responsabilidad delante de Dios de administrar la creación y de vivir y liderar la sociedad, la familia y la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. En esto, lamentablemente, y anteriormente nos quitábamos el sombrero delante del varón. En este momento de la historia, inmediatamente después de la caída, nosotros tenemos que rasgarnos las vestiduras por el fracaso del varón. Y es impresionante que el varón tiene una responsabilidad que él mismo no entiende, que él mismo no conoce, que él mismo no sabía la trascendencia que adquirió cuando fue creado en primer lugar, que lo dice Pablo en 1 Timoteo 2, y las implicaciones del fracaso. Es impresionante dentro de este esquema también que independientemente Dios creara al hombre y a la mujer y lo hiciera como coiguales, la responsabilidad se la dejó entera ¿a quién? ¿A quién se la dejó entera? ¿Tienen miedo de decirlo? ¿A quién le dejó la responsabilidad entera? Al hombre. Porque ¿quién fue engañada? ¿Pero a quién fue que Dios le pidió cuenta? Al hombre. Y el hombre fue quien incurrió en transgresión. Ironía de la vida. Y aunque sabemos que a manera de excusa, cuando Dios reclama a Adán, ven acá, ¿qué tú hiciste? ¿Qué dice Adán rápidamente? Bueno, pues la mujer que me diste. Bueno, no tanto así, hermana, no tanto así. Dios hizo seres con voluntad y con libertad. Con tanta libertad Dios hizo al hombre que le dio libertad de que lo obedeciera o lo desobedeciera. Eso se llama verdadera libertad. No fue que Dios hizo al hombre y le puso una cadena corta y que cada vez que el hombre como que se quería mover, él entonces lo jalaba. No, Dios le dio libertad plena. De hecho, los dos únicos seres que han tenido libertad plena en la historia de la humanidad, ¿sabe cómo se llamaron? Adán y Eva. Y el mal uso de la libertad de parte de ellos nos convirtió en esclavos a nosotros y herederos de una naturaleza caída. El hombre tiene un nivel de responsabilidad que no puede dormirse. El hombre tiene que estar en alerta 24/7 porque inclusive hasta la mujer que Dios le dio le puede ser fuente de tropiezo. ¿Dónde es que lo dice? Eso. ¿No es Génesis 3 que dice eso? No están como seguros. Y es algo que se ve de manera recurrente en la Biblia. Y te voy a decir esto, hombre, y me lo tengo que decir yo también. ¿A quién Dios le va a pedir cuenta del éxito o fracaso de la familia? ¿A quién le va a pedir cuenta? Tú no querías ser hombre. Digo, tú naciste hombre, no hay elección. Y es una posición de responsabilidad. De manera, que oigan esto,
y con esto no le quiero cargar el dado a las damas, sino llamar la atención sobre la responsabilidad del hombre y lo constante que tiene que ser en la vigilancia para obedecer a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién le dijo a Adán, viejo come? ¿Quién fue que le dijo? ¿Quién fue que le dijo? Díganlo sin miedo. ¿Quién fue que le dijo? Eva. ¿Quién fue que le dijo a Abraham? Abraham, mira, tú sabes lo que yo estaba pensando. Que, tú sabes, yo sé que Dios va a cumplir, pero quién sabe si nosotros le buscamos la vuelta. Entonces ahí está Agar, yo te la cotejo bien, la llevo al salón, te le pongo una ropita, te la pongo bien, tú sabes, y tú tienes un hijo con ella. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le dijo en medio de su aflicción a Job, y todavía retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete? ¿Quién fue? ¿Y quién fue que metió a las esclavas en el lecho matrimonial de Jacob? ¿Quién fue? Con esto yo no estoy diciendo que la mujer es buena o es mala. Yo lo que estoy diciendo es que el hombre tiene que estar vigilante para constantemente tener presente, obedecer a Dios, independientemente de donde venga la fuente de la prueba. Inclusive, lo que es la alegría de los ojos de los hombres, en alguna medida lo convierte en víctima. Porque si hubo algo con lo que tropezaron todos los patriarcas y los reyes, ¿fue con qué? ¿Con qué? La mujer. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Mira, no te haga de caballeriza, no te metas en eso de que de montar un harén, no te metas con mujer extranjera, porque la mujer, con su cosita de que tú no me quieres, que yo no sé yo cuánto, mira, explota al más lindo la mujer. ¿Esto le recuerda a quién? A Sansón. ¿Quién fue que llevó a Sansón hasta fastidiarlo y decirle, mira vieja, lo que pasa, mire, que yo nunca me he cortado bajito. Ya no te preocupes, papi, ven. Y se ve que ellos tenían una situación de tanta intimidad que a pesar de ella haberle jugado sucio varias veces, digo, ven viejo, duérmete aquí. Y el hombre como un zángano, después que la mujer trató, lo traicionó varias veces y lo entregó a los enemigos, dijo, ay, esto es interesante. Y lo duro de la anestesia, lo duro es cuando uno está saliendo de la anestesia. Yo le tengo miedo a la anestesia por si acaso empiezo a decir disparate. Digo, bueno, Señor, líbrame. Que mejor me quede en la anestesia y no que salga hablando disparate. Entonces, hombre, tú eres responsable de tu familia y tú eres responsable de tu mujer. Pero te digo algo, eso está muy bonito que yo lo diga. Pero cuando llegamos a esa casa, no crea que va a ser más fácil porque la Biblia lo dice o porque yo lo digo. Eso es una batalla campal que te va a convertir en ¿qué? ¿En ser qué? Antichévere. Tú vas a ser un Trujillo. Tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. El hombre tiene que estar vigilante, velando 24/7 para no dejarse, para no sucumbir frente a las pretensiones o insistencias o ideas o aportes maravillosos que la mujer pueda tener, pero que vayan en contra de la palabra de Dios. Lo lindo del caso es que tú le preguntas a todas las siervas de Dios que qué ellas quieren. No, yo quiero un varón de Dios que me lidere, pero cuando el hombre baja la macana y dice, no, es por aquí, ¡ay, que tú eres un tirano! ¿Y tú quieres que te diga algo? El hombre lo está haciendo de todo buen corazón.
pero eso no significa que sea fácil. Por eso es, ¿por qué la tarea difícil, más difícil debajo del sol? ¿Cuál es? Ser hombre. Es fácil. Eso pasa con la mujer, pero también pasa con los hijos. Pasa con los hijos. Porque inclusive, cuando nosotros vemos la trayectoria de la vida del varón, en algún momento, o sea, y ok, así es que va la cosa, no puede ser de otra manera. Pero al final, ¿de quién son los hijos? ¿De quién son los hijos? De la mujer. Los hijos no son del papá, son de la mujer, lamentablemente. O no lamentablemente, terminan siendo de la mujer. Prueba es que cuando el niño nace, ¿en qué está el hombre? Resolviendo. ¿Y qué hace con el niño inmediatamente? Vienen y se lo conectan en el seno de la mujer. Y se da un vínculo que nunca se va a dar con el papá. Y el papá tiene que resolver. Y la mamá se queda en la casa. Y el papá está proveyendo. ¿Y tú quieres que te diga algo? El papá va a estar ausente en muchos aspectos importantes en la vida del niño para darle seguridad a la madre y a los hijos. Irónicamente, eso termina volviéndose en contra del papá. Y el trabajo del hombre es uno de los trabajos más ingratos que hay en la tierra. ¿Por qué más ingratos? Bueno, si ustedes conocen la literatura popular y las obras de arte, ustedes, y esto, lo siento por ustedes los millennials, pero no van a entender este ejemplo. ¿Quiénes conocen Charles Aznavour? Baje duro ahí. Charles Aznavour. Ustedes han escuchado la canción de la mamá. Mire, eso parte el alma escuchar esa canción. ¿Cómo? Pero en español es que yo le he oído. ¿Y ustedes han oído la canción del retrato de mamá? Eso es insufrible. O sea, y hay una serie de reconocimientos que se hacen para con la mamá, que lamentablemente no están disponibles para el papá. Del papá yo he escuchado, viejo mi querido viejo de Piero, de Argentina, el que es sacerdote, y Los zapatos de mi viejo, de Ismael Miranda, que les recomiendo que le escuchen. Los zapatos de mi viejo, una canción muy reflexiva. Pero, ¿cuántas veces ustedes han oído diciendo, yo quiero llegar a ser alguien para comprarle una casa a mi mamá? ¿Verdad? ¿Cuántos han pensado en comprar una casa a su mamá, los que no la han tenido? ¿Cuántos han pensado en eso? ¿Quién han pensado en comprar una casa a mi papá, a su papá? O un carro. Bajen un chin, una televisión, como el Chavo. Un radito de pila, quizás. Y lo vemos en el Día del Padre y en el Día de la Madre. En el Día de la Madre hay todo tipo de expresiones, aunque sean temporales, aunque sea solo ese día. Y la gente va porque quiero estar con mamá, pero con papá, ay papá. Oiga lo que le voy a decir. Luego del fallecimiento de mi papá, yo heredé el rol de patriarca de una buena parte de mi familia, por lo cual yo soy reconocido y algunos me tratan como padre titular. De manera que yo recibo honores únicos en la familia. Y en el Día del Padre, sin fallar, yo recibo un juego de franelas. Este juego de franela es del año pasado, porque a veces se me juntan los juegos de franela. Okay. Pero yo no estoy hablando de mí. Yo estoy hablando de quiénes. Es de nosotros, los hombres. Mira, ya yo no uso corbata.
Por aquí tengo una corbata. Y claro, una media. Y ya como una cosa muy especial, no se ha presentado la oportunidad porque yo siempre tengo seguro mi juego de chancleta. ¿Tú quieres que te diga algo? Ahí terminó todo ya. Ahí terminó todo. Y es incongruente, es irónico. Y no lo digo por mi caso, porque tuve el privilegio de ver fallecer a mi papá, rodeado de todos sus hijos y con todos los reconocimientos, y viviendo en su casa, con su esposa, de manera que él no le faltó nada. Y yo estuve con él hasta el momento en que falleció. Pero es doloroso que los hombres agoten su juventud, su vida, su talento, su riqueza para levantar una familia. ¿Tú sabes lo que pasa cuando llega la vejez del hombre? Cuando el viejo ya no es productivo, ¿qué pasa? Termina viviendo con una hermana. Sí. En el mejor de los casos. Porque nadie, usted nunca me ha dicho, yo quiero tener una casa grande para llevar a mi papá. ¿Verdad que no? Yo quiero hacer un cuarto para tener a mi papá. ¿A quién es que quieren tener siempre? A la mamá. Ah, y entonces papá. Entonces por eso yo digo que es un trabajo ingrato. Es un trabajo ingrato en el que nosotros, los hombres, no podamos contar con el apoyo de nuestros hijos si sobrevivimos a la esposa. ¿Por qué? Porque esa labor de guía Dios se la puso al hombre. Y por eso Proverbios en los primeros 8 capítulos, 10 veces son exhortaciones de un padre al hijo diciendo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Tú sabes a quién le tocan los sermones en la casa? ¿A quién que le tocan? ¿A quién le tocan? Al padre. Ah, qué bueno, le da cariño. Y nosotros entonces no queremos a los hijos. No, es que Dios nos dio la responsabilidad. ¿De qué? De llamar a nuestros hijos, de hablar con ellos. ¿Tú sabes cómo decía yo de cuando mi papá me llamaba? Mi papá con su sermón. ¿Cómo dice mi hija cuando yo la llamo? ¿Cómo dice mi hija cuando yo la llamo? Ahí viene el papi con un sermón. Y eso nos hace ser antichéveres. Y es irónico. Siempre se recuerdan los pecados de papá. Los pecados de papá. No, porque papá esto, no, porque papá aquello, no, porque mira, papá está así cuando viejo, pero fue que él no ahorró, fue que él no tuvo cabeza. Y tenemos tanta crítica para papá. ¿Tú sabes cuándo nosotros dejamos de criticar a papá? Cuando está en la caja. Y en el trayecto en que nosotros lo llevamos y venimos al cementerio, papá era bueno. Después cuando llegamos a la casa, contra papá dejó un lío. Y arrancamos otra vez con papá. De manera que ser esposo, ser administrador de la creación y ser padre no es fácil. Por eso es que el hombre ama tanto su trabajo, porque en el trabajo todos merecemos ¿qué? Respeto. No importa que tú seas conserje o que tú seas el presidente de una empresa, todos los hombres son tratados como con respeto. Pero lo vemos hasta en la Biblia. Hay momentos en la Biblia en que los padres y las madres se apandillan en contra del papá. ¿Qué fue lo que hizo Rebeca con Jacocito? ¿Qué fue lo que hizo con Jacocito? ¿Qué fue lo que hizo? No te preocupes, mi hijo, mira, cómo
para que Dios te bendiga a ti, para que tu papá te bendiga a ti, no te preocupes, vamos a hacerle un trabajo entre los dos. Y cualquier cosa que recaiga sobre mi hijo mío, sobre mí que recaiga. Y en esa expresión de cariño, de apoyo de parte de la mamá, ¿quién queda como el duro? ¿Quién queda como el duro, como el difícil? No, pero ustedes no se atreven a decirlo. ¿Quién queda como duro y como difícil? Mami, que yo quiero ir a un pijama party. ¿Y qué le dice la mamá? Por mí no hay problema. ¿Verdad? Ve, habla a quién. ¿A quién le echó la canana? Y el papá, ¿qué le va a decir? Si tiene cabeza, ¿qué le va a decir? Tumba eso. Tumba eso, eso no va. Mira, mami, él es un hombre, lo que pasa es que él tiene 3 divorcios, pero son mala suerte lo que él ha tenido. Pero yo sé que después que yo me case con él va a cambiar. ¿Qué hace el papá cuando lo ve? Lo mira de arriba abajo y dice, no me gusta ese hombre. No, pero Elías, que tú no puedes ser así, que esto y que lo otro. Y después que llega, el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién queda como malo? Papá. En la Biblia, lamentablemente, o no lamentablemente, afortunadamente, y qué bueno que es así, que Dios hizo al hombre responsable y registra desde Génesis hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Él registra. No son los fracasos de la mujer, son los fracasos de quién. Y cuando menciona el fracaso de una mujer, es asociado al fracaso de un hombre. Ustedes han visto qué caso más aborrecible, el de Judá con su nuera Tamar. ¿Por qué tiene lugar esto? Por el pecado de Judá, que teniendo 2 hijos malos, el primero se llamó Onán y Dios lo mató, luego vino el hermanito que venía con el mismo paso, Dios lo mata, y cuando Judá dice, bueno, pero esta es una mujer fatal, si yo doy al más chiquito también me lo va a matar, porque él está pensando que el culpable es la mujer, en vez de él buscar el corazón de sus hijos, y quizás preparar a este muchacho para que no vaya por esa misma ruta. Nosotros lo vemos en Adán, lo vemos en los patriarcas, lo vemos en David, Señor, lo vemos en David, lo vemos en Salomón, lo vemos en los reyes, lo vemos en los profetas. La historia es el registro continuo del fracaso moral y espiritual del hombre. Inclusive, el hombre tiene tanta responsabilidad sobre sí, pero aparentemente o evidentemente no se da cuenta. Salvo la novela esta de Troya. ¿Cuántas guerras han empezado por una mujer? Esa. Después de toda la guerra, ¿por quién han empezado? ¿Por quién han empezado? Por un hombre. ¿Por qué todas las naciones tienen patricios o padres de la patria o libertadores? Porque ¿quiénes son los que preparan e incentivan planes de liberación de las naciones? ¿Quiénes son? Los hombres. ¿Quiénes son los que crean las grandes empresas y las grandes fortunas? Los hombres. ¿Pero quiénes son los que sumen a la familia en la pobreza? Los hombres. Principalmente cuando empiezan a despilfarrar en viaje, en excesos, en juego, en querida, en segunda base y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros muchas veces quisiéramos vivir como adolescentes sin responsabilidad. Oye, ¿tú sabías qué tiempo pasó para que Dios le asignara una responsabilidad a Adán? ¿Qué tiempo pasó? ¿Qué tiempo pasó? Y una vez, lo más que pudo haber pasado un día, porque Dios creó al hombre y la mujer en el 6º día, el 7º descansó y ya en el otro están tirando para adelante. Y antes de crear a la mujer, ya Dios le había puesto ¿qué? Responsabilidad al hombre. Y los que tienen hijos o influencian sobre la formación de otros varones, debemos trabajar y esforzarnos. ¿Para qué? Para que ellos reciban responsabilidad.
Responsabilidad de trabajo, responsabilidad en la casa, responsabilidad de protección, porque inclusive, mira lo que dice el Señor. Dice el Señor en Mateo 24, que si el padre de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, lo estaría ¿qué? Esperando. ¿Quién es que le toca, a quién es que le corresponde proteger la casa? ¿A quién? ¿Tú sabes quién es que se levanta de un brinco cuando se dispara la alarma? ¿Adivina quién? Bien fácil. Soy yo. No porque ella no lo haga, sino porque a mí es que me corresponde. ¿Entienden? El tema es el siguiente. Con un cuadro tan desalentador, ¿vale la pena asumir el rol del hombre con responsabilidad? ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo quiero una respuesta rotunda. ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque en todos estos roles Dios se presenta como varón, como padre, como esposo y como hijo, y todos los asume con responsabilidad, aun cuando en cada uno de ellos nosotros, como la iglesia, como los que forman parte del pueblo de Israel, nos rebelamos contra él. ¿Y tú sabes qué? Dios sigue siendo ¿qué? Padre. Dios sigue siendo ¿qué? Esposo. Pero solamente tenemos que ver la parábola del hijo pródigo. El joven, el hijo más joven que se fue, era un muerto en vida. Él no existía. Él ya no era una estadística. Todo el mundo lo daba por muerto. Inclusive hasta los mismos siervos de la familia lo daban como un muerto en vida. ¿Quién nunca dejó de sufrir y anhelar ver a su hijo? ¿Quién? Su papá. ¿Quién aún siendo malo sabe dar cosas buenas a sus hijos? Lo pregunta el Señor. ¿Quién? ¿Qué padre que su hijo le pida pan le va a dar una piedra? O que le pida pescado le va a dar una serpiente. ¿Saben cuál es la respuesta a eso? Nadie. Eso es una pregunta retórica que la respuesta está implícita. La diferencia que nos separa de Dios, una es que Dios nos sirve de ejemplo y nosotros lo atollamos con nuestro pecado. La gran diferencia que hay es que Dios es el Padre perfecto y nosotros estamos llamados a modelar a Dios aún con nuestros pecados. Nosotros estamos llamados a, como hijos, honrar a nuestros padres y ser obedientes en todo. ¿Y qué? ¿Y Dios está viéndonos por internet? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No, Él primero mandó ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, para que siguiéramos sus pisadas. Nosotros estamos ahora mismo en una avanzada global en contra de la masculinidad. Y lo que queremos son hombres neutros, porque imagínate, no sé ni cómo explicarlo, cuál es la idea hoy en día. Y cualquier cosa se le llama machismo e intolerancia. Pero nosotros estamos llamados a vivir plenamente a imagen de Dios. Modelar la responsabilidad que Él delegó en nosotros sobre la sociedad, sobre el trabajo, sobre la familia y en el servicio a Dios. Dios esto lo encomendó ¿a quién? ¿A quién le encomendó eso a Dios? Juéguensela. ¿A quién se lo encomendó? No estamos seguros, pastor. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia no está. Sí, pero están como tímidos. Están seguros, pero reservados. Y aunque ustedes no lo crean, este mensaje es lo que busca dar ánimo. ¿Saben por qué? Porque así como los hijos le fallan a los padres, nosotros le hemos fallado a Dios tantas veces y Dios nunca ha dejado de ser nuestro Padre. Así como la iglesia se entolla en pecados, dice la Biblia que Dios, Jesucristo, santifica
santifica a la iglesia para presentársela a sí mismo como novia ataviada, toda vestida de blanco y sin ningún tipo de arruga ni de mancha. Entonces, la gran motivación para ser hijo, padre, esposo y padre, ¿saben cuál es? Que Dios ocupa estos tres roles y así se manifiesta de manera permanente para con nosotros, aún a pesar de lo mucho que nosotros le fallamos. Y aunque quizás entrando en la etapa de debilidad de la vida, cuando los hijos empiezan a rebelarse y cuando las fuerzas empiezan a fallar y cuando ya no somos útiles en el abastecimiento ni en los empleos, a pesar de yo ser relativamente joven, a mis tiernos 50 años, ya yo soy un bagazo para la sociedad. Yo soy consultor en temas de seguridad de información. Y parte de mi trabajo es instruir y capacitar a los principales especialistas de seguridad del país en temas de cómo proteger infraestructura crítica, organizaciones y todo ese tipo de cosas. En uno de estos cursos, tengo unos jóvenes del área financiera y entramos en un debate. Y entonces, cuando él vio, cuando yo tendría como 48 años, tengo 53 para lo que me lleva en la vida. Y el joven en una hace así y me mira y echa para atrás y me dice, oh, pero usted está lúcido todavía. Oye, ese desaprensivo me dijo, pero usted está lúcido todavía. O sea, para la sociedad, yo soy un cacarón. Ay de mí, ¿verdad? Pecador. ¿Y tú quieres que te diga algo? Con los años viene la inseguridad. Con los años nosotros quisiéramos decir, ¿quién me acompañará en mi vejez? ¿Tendré yo quien me acompañe? ¿Qué si fallece mi esposa primero? Me aterra que mueran mis hermanas. Principalmente las más pequeñas. No, hermana, aunque uno sea lo que sea, no hay garantía de cómo va a venir el futuro. La misericordia de Dios exclusivamente es que produce hijos agradecidos. Que honren, fíjense que es un mandamiento. Dice, hijo, honren a quienes, a vuestro padre y a vuestra madre. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y tener hijos agradecidos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Porque no tenemos garantía. Porque los hijos nuestros no solamente heredan muchas veces nuestros pecados, sino que también tienen los mismos de ellos. Y están en una situación más apremiante que muchos de nosotros. Y aunque el futuro en esta generación presente no luzca halagüeño, qué bueno que Dios me hizo hombre. ¿No se atreven a decir ustedes también? Hay como un problema, hermano. Y nosotros debemos tener esto presente. Vamos al pasaje de hoy. ¿Cuál es la garantía del éxito nuestro? ¿Tú quieres que te diga algo? El éxito nuestro, la garantía, no son nuestros hijos. Porque nosotros vemos que hubo siervos de Dios que a pesar de que ellos fueron fieles, los hijos fueron bastante problemáticos, como el caso de Samuel. Y tenemos hombres que fueron buenos a su manera, pero no fueron duros con sus hijos, y Dios
quizás por 20 generaciones estuvo cobrando sobre la descendencia de Elí lo blandito que él fue con sus hijos. Entonces, si tú todavía tienes hijos en la casa, es mejor que lloren ellos y que luego Dios no te reclame que tú fuiste blandito. Yo sé que estamos en tiempo moderno, que ya los pecosones y todo ese tipo de cosas hay que administrarlo. Pero si viven en tu casa, esto no es a lo loco. Tú eres la autoridad. Tú eres la autoridad. Para eso Dios te puso. Y si tú no lo haces, Dios te va a reclamar como hizo con Elí. Que todavía después, aproximadamente, no sé cuántos siglos después, Elí tuvo por el año 1000 antes de Cristo, no antes de eso todavía. Y para los tiempos de la deportación, estaban cogiendo lucha todavía los descendientes de Elí. Producto de que, no de una madre irresponsable, sino de que, de un padre irresponsable. Y yo sé que hoy en día se reclama mucho el que la descomposición social que estamos viviendo, muchas veces se apuntan a la madre. Pero ¿quiénes son los que abandonan la casa, los que se dedican a vivir como jevitos, pasados de tiempo y todo ese tipo de cosas, y a vivir como picaflores? ¿Quiénes son? Los hombres. ¿Quiénes son los que destruyen el hogar? Los hombres. ¿Quiénes son que ponen a la familia en una posición vulnerable? Los hombres. Tú estás a tiempo de arrepentirte. Yo estoy a tiempo de arrepentirme. Oremos por nuestros hijos para que sea Dios que los transforme a los hombres que Él nos ha dado en la familia. Nosotros no necesitamos clase de machismo, necesitamos masculinidad bíblica. Y solamente Dios puede dar esta convicción. La Biblia nos relata a hombres caídos y fracasados como todos nosotros. Y si tú te pones a ver la historia de los patriarcas, es más evidente la misericordia de Dios que la justicia de ellos propios, ¿sí o no? Inclusive, si no es porque Sansón está en Hebreos 11, por mí no tuviera. Si es por mí, Sansón no tuviera. Pero qué bueno que es en cuanto a la misericordia de Dios y no la justicia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Sin embargo, mírate a ti, hombre imperfecto, que has metido la pata como yo, con hijos que te pueden dar problemas como lo tuyo, como lo que Dios me dé, o perdón, la que Dios me dio. No quiero un muchacho de edad. Y es impresionante el cuadro que vemos cuando Dios, en una teofanía, está caminando con Abraham junto con los dos ángeles camino a las ciudades de la llanura. Y miren este razonamiento, y de nuevo voy a repetir algo que dije con anterioridad, porque es un atrevimiento decirlo. Miren cómo Dios nos revela su forma de pensamiento hablando consigo mismo. Yo no entiendo eso, solamente voy a repetir lo que dice la Biblia. ¿Ve? Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿De quién está hablando él? ¿De quién? ¿De quién él está hablando? ¿Del que había tenido la hija con la esclava? ¿Del que había hablado mentira cuando fue a la tierra de Abimelech? ¿Del que había tropezado en tantas maneras diferentes? Ah, pero qué buena es la misericordia de Dios. Versículo 19, perdón. Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Tú quieres que te diga algo? Los resultados no te tocan a ti. Los resultados son de Dios. A ti te corresponde, ¿tú sabes qué? Ser, baluarte en tu casa. Y decir como Josué, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, por lo menos mientras yo esté en esta casa. Y yo entiendo que esto es un pasaje, o todo este tema de esta noche, a pesar de las incongruencias asociadas a la vida del varón, es un pasaje de ánimo. Porque si Dios dice esto de Abraham, oye, mire, Abraham metió la pata bien metida, más para allá de la rodilla. Sin embargo, Dios no se enfocó solamente en sus pecados. No pienses que Dios solamente se va a enfocar en las metidas de pata que tú has dado. Piensa también en la misericordia que Dios puede tener. Y como dice el libro de Hebreos, puede ser que tú y yo partamos de este mundo sin recibir lo prometido. Lo que nosotros no podemos es partir de este mundo sin haber mandado a nuestros hijos y a nuestra casa después de nosotros que sirvan y teman a Jehová. Eso sí Él nos lo va a reclamar. Que los hijos salen ingratos. Pero eso es lo que nosotros hemos hecho con Dios. ¿Quién puede decir aquí que ha sido un buen hijo de Dios? Levante la mano y salga por ahí por mentiroso. Todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado. ¿Qué fue lo que dijo Daniel en su oración? Porque nosotros nos hemos rebelado contra ti. Y Daniel estaba posiblemente nacido en ese momento, cuando vino toda la problemática que desencadenó en la deportación. Y tú quieres pueblo de mayor servicio, de una servicio más dura que el pueblo de Israel, y Dios se manifiesta hacia su pueblo en esa relación tan particular e inexplicable como un esposo fiel, a pesar de que le salió complicada a la muchacha Israel. Y nosotros, ¿qué debemos hacer los hombres? ¿Qué debemos hacer los hombres? Tu mujer es complicada. ¿Es complicada tu mujer? Pues mira, la iglesia es más complicada todavía. Y Cristo la sigue santificando. Eso no es un privilegio ser hombre. ¿Sí o no? Eso no es un privilegio ser hombre. Vamos, mujeres, dedíquense a orar por los hombres, por los que están en eminencia. Aguanten esa lengua, esa criticadera y arrodíllense a orar. Señor, te pido por mi esposo al arrepentimiento, te pido por mi hijo, te pido por mis nietos, te pido. Ya nosotros no necesitamos más analistas políticos, oremos por nuestro gobernante, por los hombres que Dios ha puesto para que vivamos quieta y reposadamente. Pero eso es con oración. Ser hombre es demasiado complicado. Y es un trabajo que es 24/7. Es de alto riesgo y es mal pagado. Pero Dios, con condiciones similares a las nuestras, y siendo Él el Padre perfecto y nosotros le hemos fallado, siendo Él el esposo perfecto y su pueblo y la iglesia le ha fallado, nosotros tenemos en Jesucristo y en el Padre la mejor motivación para vivir la masculinidad en responsabilidad, en alegría y confiados en Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias y esperamos que tu palabra
sirva para despertarnos a muchos de nosotros. Señor, y a mi edad hay tantas cosas de estas que yo no he vivido. No sé las que me toque vivir. Pero sí sé que como colectivo todos hemos visto cosas similares. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a buscar nuestra recompensa en ti. Y que entendamos que mientras en este mundo siempre tendremos aflicción, ayúdanos a anhelar estar en tu presencia por el método, Señor, que tú consideres oportuno. Pero que anhelemos imitarte, que anhelemos seguir los pasos del Hijo y que nosotros, Señor, esperemos siempre confiadamente en tu misericordia y que tú nos des la medida correcta para ser el esposo y el padre y el cabeza de sociedad que tú esperas de nosotros, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras flaquezas y te pedimos que tú nos transformes con la potencia de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.